días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana, aleluya, que Dios nos permite el poder resucitar como siempre suelo decirlo. Le invito para que le demos gracias a Dios por el privilegio de amanecer vivos. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora porque tenemos la oportunidad una vez más de poder vivir, de poder disfrutar un día que tú has creado para cada uno de nosotros. Gracias por las bendiciones que tú has enviado en este día, las cuales nos van a perseguir hasta alcanzarnos. Gracias por tu palabra, gracias por la capacidad que nos das de poder oírla, de poder entenderla. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te entregamos este día en tus manos. Te damos gracias, Padre amado, porque tenemos quien nos predique la palabra. Gracias porque tenemos, Dios mío, Padre amado, la capacidad de poder entenderla y retenerla para luego obedecerla. Señor, yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, Señor, sean bendecidos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Queremos dar la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que de seguro va a bendecir mucho su vida. Quiero pedirles un favor a todos los hermanos que estuvieron en el evento en Medellín y también allí en Bogotá, y pueden enviarnos, si tomaron fotos, cualquier cantidad de fotos que usted haya tomado. Nos gustaría que usted pueda compartirla con nosotros, porque estamos tratando de recopilar todas las fotos y poder hacer una buena grabación para luego compartirla con ustedes. Muy bien, Romanos capítulo 12, el versículo 2, mire lo que dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leía este texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, me fue difícil evitar pensar en las frases que formulamos todos los seres humanos, que seguramente las hemos dicho o usted las ha escuchado. Frases tales como: cada cabeza es un mundo, mi manera de pensar es muy amplia. Otros dicen: todo mundo tiene el derecho a pensar como le dé la gana. Otros dicen: yo respeto el pensamiento de todo el mundo. Yo tengo el derecho de pensar como yo creo que son las cosas. Otros dicen: mis pensamientos no son tan ficticios, son más realistas. Yo soy el tipo de persona que pongo los pies sobre la tierra. Y cuando escuchamos todos estos pensamientos que en algún momento hemos dicho, a veces nosotros, basado en esos pensamientos, de alguna manera directa o indirectamente, así conducimos nuestra vida. Pero quiero decirle algo, que ninguna de esas líneas de pensamiento transforman la vida de ningún ser humano. Ningún ser humano será transformado en la voluntad de Dios pensando de esa manera. En otras palabras, el mismo texto dice, es más, ni nunca sabrán cuál es la voluntad de Dios para su propia vida, para su propia familia. Porque la palabra de Dios nos dice que para poder entender y comprobar cuál es la voluntad de Dios, la agradable, la perfecta, la que es para tu vida, tiene que haber una transformación. En otras palabras, como una metamorfosis, tiene que haber una renovación de vuestro entendimiento. Es lo que dice la palabra. La escritura en el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 2 que acabamos de leer, Dios nos está invitando a una transformación, es decir, a un cambio completamente, a una transformación de pasar literalmente de un estado a otro.
¿Acaso no es esto lo que usted y yo necesitamos? Ser transformados conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, nos invita, el texto dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o la renovación de vuestra mente. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con esto? Es que si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Hay gente que desea cambio para su vida y para su familia. Yo he tenido literalmente, para no exagerarle, no hablar de miles, sé que son miles, pero no quiero exagerar. Voy a hablar de pero cientos y cientos de consejerías donde la gente llega a nuestra oficina y ahora por estas plataformas digitales nos dice, pastor, yo quiero cambiar. Yo quiero darle un cambio a mi vida, a mi familia, a mi casa. Entonces la Biblia está diciendo que si nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, porque quizás hay unos pensamientos que el mundo nos puso, hay pensamientos que venimos arrastrando por la idiosincrasia o el medio ambiente donde nos levantamos o a nivel de cultura. Y muchas veces esos pensamientos que muchas veces son impuestos quizás por la sociedad, quizás por la cultura, quizás por nuestros padres, muchas veces esos pensamientos van en contra de la palabra. Y cuando la Biblia habla de que haya una renovación en nuestra mente, es donde ahí experimentamos la verdadera conversión, la verdadera transformación. Por eso el libro de Efesios en el capítulo 4, el versículo 22, permítame leer el contexto. Voy a leer el 23, pero es necesario leer el contexto para que entienda de qué está hablando. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, todos tenemos un estilo de vida en el cual nos levantamos, una manera en la cual vivíamos, conducíamos nuestra vida, pero esa manera no nos acercaba a Dios, ese estilo de vida no nos acercaba a Dios, aunque teníamos religión y podíamos hablar de Dios, pero no había cambio, no había transformación, simplemente diríamos como una conversión de boca y saber hablar cristianamente, por así decirlo. Pero la Biblia dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mire lo que dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, la Biblia invita a la renovación de tu mente, como quien dice, sácate ese casé viejo, el cual la cultura o nuestra familia nos metió y nos arraigamos a conceptos, a opiniones y a maneras de pensar que están distantes de la palabra de Dios, que están alejadas de la palabra de Dios. Entonces jamás vamos a poder conocer, entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿De qué nos está hablando esto? Esto nos está hablando literalmente del corazón, donde está la real conversión. Mira lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 10, el versículo 9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, lo que Dios está pidiendo aquí, Dios está diciendo, tiene que haber una conexión entre la boca y el corazón. Porque el texto dice, si confesares con tu boca, obviamente tienes que confesar con tu boca. Luego dice, pero tienes que creerlo en tu corazón. O sea, Dios está diciendo, tiene que haber conexión entre la boca y el corazón, porque Dios no quiere que le obedezcamos de boca. Dios no quiere que le cantemos de boca, que le amemos de boca, que ayunemos de boca, que ofrendemos de boca, que nos amemos de boca. Eso no es lo que Dios está diciendo, porque qué fácil es simplemente cuando hablo de boca, es palabrería, es decir, que no seamos personas que nos convirtamos en ser muy buenos, de mostrar como una obediencia, pero solo de boca, porque la palabra de Dios
habla de que Dios rechazó una conversión así. Mira lo que dice Isaías capítulo 29, el versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13, Dios le dijo esto al pueblo. Le dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Note qué texto tan diciente. Dios estaba reprochando a un pueblo que era muy bueno simplemente para obedecer de boca. Y me viene a la mente el ejemplo de lo que en las relaciones que tenemos, sea de noviazgo o de matrimonio. Cuando usted trata de decirle a su esposa con su boca, es que yo te amo, mi amor, tú sabes que te amo, y usted trata en una manera verbal a tratar de convencerla a ella con palabras, pero usted sabe que ella no le está creyendo nada porque su conducta, porque sus hechos están mostrando que no concuerda en nada lo que está diciendo con su boca. Como quien dice, dicen tanto tus hechos que no me dejan oír tus palabras. Eso es lo que Dios está diciendo, porque yo puedo decir, es que yo amo a Dios, es que yo obedezco a Dios, es que para mí Dios es primero. Está bien, muy lindo lo que estás diciendo, pero tenemos que aprender a que haya una real transformación cuando llevamos lo que decimos a la práctica, a la obediencia, para que no se convierta simplemente en un mandamiento de hombres, que tratamos de alguna manera de mostrar ante los hombres que tenemos una transformación o que estamos convertidos al Señor. Lo que Dios nos está queriendo decir a través de esta palabra es muy claro, muy directo. Dios está diciendo, por favor, cuando te acerques a mí y te dirijas a mí, por favor, conecta tu boca con el corazón, porque Dios sabe si lo que dices con tu boca está respaldado con tu corazón. Por eso la Biblia dice, transformaos, no se conformen a este siglo, no permitan que el mundo les marque su camino a seguir. El mundo tiene que salir completamente de nuestro corazón para así comprobar cuál es la voluntad de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.